Amante Padre Celestial, estamos muy felices de que la hora ha llegado nuevamente de poder estar juntos delante de tu presencia para escuchar tu palabra, lo que nos hablas a nuestro propio corazón y a nuestros oídos. Y estamos también felices de saber que tu Espíritu Santo será el que nos enseña y será el que nos ayuda a recordar y será el que implantará estas cosas, estas verdades en nosotros para que se conviertan en la forma de vivir diariamente. Te pedimos que bendigas a aquellos que verán los videos después con las mismas bendiciones que te pedimos ahora. Gracias, Señor, porque estás siempre dispuesto a compartir la verdad que tú tienes para nosotros y porque has mantenido estas verdades en la Biblia y las has protegido para que las tengamos en nuestras manos y en nuestros lenguajes en este tiempo, en esta hora. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Entonces, los versículos de memoria comenzamos con Mateo 1:21. Mateo 1:21. Para los que han comenzado más tarde, si no tienen toda la lista de los versículos de memoria, pueden escribirlos para que así puedan repasarlos. El primero es Mateo 1:21 y podemos repetirlo en voz alta porque todos sus micrófonos están apagados. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados, sino de sus pecados. Es una gran diferencia y es una diferencia que tenemos que tener en cuenta, porque muchas personas enseñan o predican y creen que con tal de que ya la gracia de Dios me cubra, pues entonces puedo seguir viviendo como quiera y ya estoy bien. No, Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. El segundo se encuentra en 2 de Pedro 3:13, 2 de Pedro 3:13, y es bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Nuevamente, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia o la rectitud. Y eso viene de 2 de Pedro 3:13. Luego viene Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Nuevamente Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Ese fue Hebreos 9:28 y ahora vamos a Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso fue Filipenses 3:9. Ahora vamos a Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y verdaderamente, si estamos sirviendo a Dios en espíritu y si nos gloriamos en Cristo Jesús, pues no vamos a tener confianza en nuestra propia carne. Esas cosas no pueden vivir juntas en el mismo lugar al mismo tiempo, ¿verdad? Ese fue Filipenses 3:3 y ese es el fin de la primera mitad de los versículos de memoria. Vamos a repasar el último que agregamos, que fue Éxodo 20:8 al 11, porque lo han tenido menos tiempo, y es el cuarto mandamiento. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, así que este mandamiento no es solamente para el reposo, es el mandamiento del trabajo también. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay.
y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo puso aparte. Entonces estamos en el capítulo 27 del libro, El Pacto Eterno. Capítulo 27. El capítulo comienza en la página 174, pero habíamos llegado hasta la página 177. Me gustaría comenzar repasando brevemente un par de párrafos que vimos antes para entrar nuevamente en el tópico que estábamos estudiando. Entonces, en la página 176, el tercer párrafo comienza con las palabras ese reconocimiento. Estamos hablando, el título del capítulo es una lección práctica y estamos hablando precisamente de lo que veníamos hablando en los capítulos anteriores. Cómo Dios proveyó el agua por medio de la peña, ¿verdad? Y luego la siguió proveyendo de allí. Y entonces vimos que si ellos no reconocían que esa agua estaba allí no porque había venido por sí misma o porque ellos la habían encontrado o alguien la había provisto, sino que era de Dios, entonces hubieran seguido dándose cuenta que dependían, su vida dependía de Dios. Entonces ahora vemos en el tercer párrafo de la página 176. Vamos a leer ese párrafo. Ese reconocimiento de Dios en todos nuestros caminos evitaría que cayéramos en el orgullo egoísta y nos libraría de poner la confianza en nuestras propias habilidades. Qué fácil es para nosotros, como un ejemplo, pensar, pues si tengo comida y si puedo pagar todas mis cuentas y si puedo tener esto y lo otro, el carro y esto y aquí y allá, es porque yo he ido a trabajar y he trabajado duro y me he presentado al trabajo y he marcado mi tiempo de entrada y mi tiempo de salida. Si no hubiera ido, no hubiera tenido nada. Pero se nos olvida que sin la vida que Dios nos da, no hubiéramos podido ir al trabajo en principio. Así que es Dios el que nos lo provee. Y cuando mantenemos eso, cuando reconocemos el hecho de que todo lo que tenemos, comenzando por nuestra vida en adelante y todas las demás bendiciones, si reconocemos eso constantemente, vamos a vivir dependiendo de Dios y no vamos a tener tampoco la ansiedad y la preocupación que rápidamente puede llenarnos cuando las cosas cambian. Seguimos leyendo allí. Daríamos siempre oído a las palabras: ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Eso viene de 1 Corintios 4:7. Voy a volver a leer las palabras de ese mismo versículo de otra versión, la versión Dios habla hoy, para que la entendamos un poco mejor. ¿Quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes o te jactas como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Precisamente de lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Seguimos en el párrafo que íbamos. Nos mantendría en el camino correcto, ya que la promesa es: encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los mansos su carrera. De Salmo 25:9. Habíamos subrayado esas dos últimas líneas. En lugar de nuestra propia sabiduría, que es debilidad y necedad, debiera guiarnos la sabiduría de Dios. También entonces quiero que vayamos en la página 177 al segundo párrafo completo que comienza con las palabras pero no tenía. ¿Ok? Leemos entonces. Pero no tenía por qué haber sucedido así, como tampoco hoy. Dios estaba conduciendo a los hijos de Israel para plantarlos en el monte de su heredad, en el lugar que Él había establecido como morada para sí mismo, en el santuario que sus manos habían establecido, y mientras se encontraban de camino hacia allí, les haría participar de las delicias de ese lugar. Así,
Les dio agua directamente de sí mismo, a fin de mostrarles que por la fe podían incluso entonces acercarse a su trono y beber del agua de vida que procede de él. Seguimos entonces de allí en adelante. La misma lección se aplica a nosotros. Dios no desea que esperemos hasta que nos sea concedida la inmortalidad antes de poder participar de los goces de la ciudad celestial. Al ser cristianos, al seguir la vida que Cristo quiere que sigamos, seguir su ejemplo, vamos a tener el gozo aquí, va a comenzar, el gozo del cielo comienza aquí en la tierra para nosotros. Él no quiere solamente que nos esperemos hasta que Él venga y entonces ahí va a comenzar. Sí, muchas cosas van a cambiar y no vamos a vivir ya con la presencia del pecado y todas las consecuencias del pecado nuestro y el pecado de otros también. Eso completamente se va a acabar. Pero el gozo, el descanso, la felicidad con que puede vivir el cristiano comienza aquí. Seguimos leyendo. Gracias a la sangre de Cristo podemos acercarnos confiadamente hasta el lugar santísimo de su santuario. Ahora mismo, ¿verdad? Se nos anima a acercarnos con decisión a su trono de gracia para hallar misericordia. Eso se encuentra en Hebreos 4:16. Por si acaso quieren escribirlo allí. Su gracia, su favor, es vida y fluye como río de agua viva. Puesto que se nos permite acceder al trono de Dios, de donde emana el río de agua viva, nada impedirá que bebamos de él, especialmente teniendo en cuenta que nos lo ofrece de forma gratuita. Abramos nuestras Biblias allí, a Apocalipsis 22:17. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia también, versículo 17. Entre las últimas palabras que Dios le inspiró a Juan el Revelador, están allí las palabras de Apocalipsis 22, 17. Y dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que no tienes, y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Gratuitamente, en otras palabras. Hay otro versículo que hace la misma invitación. Está en la primera parte de la Biblia, en el libro de Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 1. Isaías 55, 1. Y dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Claro, está hablando no solamente del agua que Él nos proporciona diariamente, sino del agua espiritual, de la vida espiritual que necesitamos. Necesitamos el agua para poder vivir físicamente y necesitamos el agua espiritual de la palabra de Dios para poder vivir espiritualmente sanos y tener una vida continua. Vuelvo a empezar, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Entonces, la invitación está allí. El Señor nos invita. Y es más, entendemos ya, creo yo, que entendemos muy bien el hecho de que Él nos da no solamente el agua espiritual y el pan espiritual, o el agua y el pan de vida, sino también nos da el hambre y la sed del pan y el agua de vida. Así que Él nos proporciona todo lo que necesitamos. Si no lo resistimos, si cuando Él nos da esa sed del agua de vida, nosotros no decimos, ay, sí, verdaderamente, quiero aprender, quiero estudiar, quiero leer, quiero aprender más de lo que el Espíritu Santo me tiene que dar. Si lo hacemos
cuando Él nos da la sed y el hambre de justicia, y no le ponemos simplemente resistencia, ahorita no puedo porque, ay, no, es que estoy de carrera, me levanté muy tarde. No, si se lo permitimos, el Señor nos va a recordar acostarnos a buena hora la noche anterior, para que así por la mañana, cuando el hambre y la sed de justicia venga, no estaremos de carreras, sino que el Señor nos despertará a buena hora para que podamos tener el pan y el agua de vida. Seguimos entonces en el libro. Llegamos a la parte final de la página 177, ahora vamos a la 178. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, dice Salmo 84:4. Mediante las cosas que vemos, aprendemos acerca de lo invisible. Entonces, por favor, les sugiero que subrayen el resto de esas líneas del final de ese párrafo. Si contemplamos, a medida que ustedes van subrayando, yo voy a ir leyendo despacio. Si contemplamos y reconocemos a Dios en sus obras y en todos nuestros caminos, ciertamente aún en esta tierra estaremos morando en la inmediata presencia de Dios y estaremos alabándolo continuamente, tal como lo hacen los ángeles en el cielo. Esta es mi oración para todos nosotros, que eso sea una realidad en nuestras vidas. El domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado santo de cada semana. El siguiente párrafo comienza con las palabras del Salmo 92, 13 al 15 y dice: plantaos en la casa, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. El siguiente también es una cita de Salmo 36, 7 al 9. Dice: cuán preciosa, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú les darás de beber del torrente de tus delicias. Por favor, póngale un círculo a las palabras tus delicias, para que así entendamos un poco mejor lo que vamos a leer un poquito más tarde. Tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Salmos 36, 7 al 9. Viene la sección ahora, el Edén aquí y ahora. Observa la expresión: les darás de beber del torrente de tus delicias, ¿verdad? Ya lo subrayamos, ya le hicimos el círculo allí. La palabra hebrea traducida por delicias es Edén. Significa placer o delicia. El jardín del Edén es el jardín de la delicia. Así el texto dice realmente que los que hacen su morada con Dios, los que viven realmente reconociendo que Él está con nosotros, que Él vive con nosotros, que Él nos da todas sus bendiciones. Esa persona dice que los que hacen su morada con Dios, andando bajo la sombra del Omnipotente, serán abundantemente satisfechos con la abundancia de su casa y beberán del río del Edén. Decía en el original allá, de la torrente de tus delicias, de la torrente del Edén, que es el río de agua vivas de Dios. Seguimos leyendo el próximo párrafo. Esa es la porción del creyente. Ya, ahora. Y podemos saberlo con la misma seguridad con la que sabemos que los israelitas bebieron agua de la roca, o que estamos viviendo diariamente por las bondades de su mano extendida. Ahora podemos, por la fe,
refrescar nuestras almas bebiendo del río de aguas vivas y comiendo del maná escondido. Eso viene de Apocalipsis 2:17. Podemos comer y beber justicia. Y dijimos que esa palabra quiere decir el buen hacer, ¿verdad? Podemos comer y beber el buen hacer, la buena obra de Dios, comiendo y bebiendo la carne y sangre del Hijo de Dios, no literalmente, ¿verdad? Porque no somos caníbales. ¿Ok? Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Eso es de Apocalipsis 22:1. La siguiente sección, ríos de agua viva. Dice, Dios bendice a las personas a fin de que sean a su vez una bendición para otros. Así que recibimos para dar. Como las aguas de los ríos reciben de todos los manantiales que vienen de allá de las montañas y ellos siguen pasando hasta que llegan al mar o al océano y dan sus aguas allá. Reciben para dar. Pero ¿qué sucede con un pozo? ¿Qué sucede donde el agua no corre, no se recibe para pasar? Se convierte en un lugar donde comienzan a ver animales muertos, algas muertas, plantas muertas y pronto comienza a heder, porque no está recibiendo para dar, sino está recibiendo solamente para retener. Lo mismo sucede con la vida del cristiano. Recibimos la luz de Dios, la verdad de Dios, ¿para qué? Sí, para que el Espíritu Santo la ponga en práctica en nuestras vidas y para pasarla a otros, compartirla con otros. Seguimos entonces leyendo de allí, de Ríos de Agua Viva, estamos en la página 179. Así ha de suceder también, Dios bendice a las personas a fin de que sean a su vez una bendición para otros. Dios le dijo a Abraham, ¿recuerdan cuando leímos en Génesis 12? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Te bendigo para que seas bendición. Recordemos eso, no retengamos las bendiciones para nosotros, sino recibámoslas para pasarlas a otros. Así ha de suceder también con todos sus descendientes. Por lo tanto, leemos las palabras de Cristo que se pueden cumplir para nosotros hoy y cada día, con tal que las creamos. ¿Cómo han llegado a nosotros? ¿Cómo han llegado las palabras de Dios a nosotros? Porque fueron pasando del uno al otro, de uno al otro, hasta que por fin llegamos hasta el siglo XX y el siglo XXI y aquí las tenemos. No fueron dadas hoy. Sí, están nuevas, son nuevas cada mañana, ¿verdad? Pero fueron pasadas, así que las estamos recibiendo nosotros porque otros pasaron esa bendición para que nosotros las podamos tener. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Eso es de Juan 7, 37 al 39. Así como Cristo era el templo de Dios y su corazón el trono de Dios, también nosotros somos templo de Dios a fin de que Él more en nosotros. Pero Dios no puede estar confinado, encerrado. No es posible sellar herméticamente el Espíritu Santo en el corazón. Si es que está allí, su gloria se verá brillar. Si el agua de vida corre por el alma, fluirá hacia los demás. Tal como Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, así también hace morada en sus verdaderos creyentes, poniendo en ellos la palabra de la reconciliación y haciéndolos sus representantes, o como dice en 2 de Corintios 5:20, sus embajadores. Somos embajadores de Cristo, en el nombre de Cristo, a fin de reconciliar a los hombres con Él.
A sus hijos adoptivos corresponde el maravilloso privilegio de participar en la misma obra que hizo su Hijo unigénito. Él vino para revelar al Padre, para que nosotros supiéramos y conociéramos al Padre y supiéramos de Él y los planes que tiene para nosotros. Y nosotros ahora, los hijos adoptivos, seguimos la misma obra de su Hijo unigénito. ¡Qué bello! ¡Qué forma tan especial en la que Dios nos trata! ¿Sigo leyendo? Como Él, también ellos vienen a ser ministros del Espíritu. No simplemente ministros enviados por el Espíritu, sino aquellos que han de ministrar el Espíritu. Así, al venir a constituirnos en moradas para Dios, a fin de reproducir nuevamente a Cristo ante el mundo, de nosotros manarán corrientes vivas que refrescarán al débil y cansado, revelando el cielo a la tierra. Esa es la lección que Dios quería que aprendieran los israelitas en las aguas de Meriba, a las que procura con toda paciencia enseñarnos, y las que procura con toda paciencia enseñarnos a nosotros, incluso a pesar de que como ellos hemos murmurado y nos hemos rebelado. ¿No aprenderemos ahora la lección? Bienaventurado el pueblo que tiene todo esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmo 144, 15. Pasamos entonces ahora al siguiente capítulo, el capítulo 28. Se titula Se promulga la ley y es la primera parte de dos que van a ver. El 29 es la parte 2. Se promulga la ley. Comienza citando a Romanos 5:20. Y aunque está allí, quiero que por favor abramos nuestras Biblias al libro de Romanos, en la segunda parte de la Biblia, ¿verdad? Lo que se llama el Nuevo Testamento, pero no hay un antiguo y uno nuevo, todos son la palabra de Dios y la palabra de Dios es eterna, no se pone vieja. Entonces el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 20, y vamos a leer el 20 y el 21. Romanos 5, 20 y 21. Aunque estaba ya en el libro, quiero que también los sepan encontrar en sus Biblias, porque estos dos versículos son el nuevo versículo de memoria. ¿Okay? Romanos 5, 20 y 21. Para que así lo puedan subrayar o ponerle color, como quieran en sus Biblias, para que lo aprendan de allí y sepan dónde encontrarlo, cuando puedan compartirlo con otra persona también. Leemos juntos entonces. La ley, empero, entró para que el pecado creciese. Mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Y el 21 dice, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro. Vamos a estudiar eso un poco más de cerca. Quiero que pasemos al capítulo 6. Recuerden, cuando la Biblia se escribió en los idiomas originales, no se escribió en capítulos y versículos. Luego más tarde se dividieron en capítulos y en versículos para que así podamos encontrar las citas más fácil. Pero fue todo Romanos fue una carta que el apóstol Pablo le escribió a los creyentes que vivían en Roma, en Italia. Entonces no la escribió por capítulos, la escribió todo entera como escribimos nosotros las cartas hoy también. Entonces sigamos leyendo ahora en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca?
En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto nos ayuda a entender un poco mejor lo que dice el versículo 20. El versículo 20, hay veces que al leerlo así solo, sin ver el contexto, sin saber de qué estaba hablando, etcétera, o teniendo una mala interpretación porque la hemos escuchado en algún lugar, la hemos aprendido de alguna manera, tenemos la mala impresión de lo que dice ese versículo. Dice, la ley empero entró para que el pecado creciese o el pecado abundara, dice en otras versiones. ¿Cómo podemos poner eso en forma congruente con el carácter de Dios? ¿Será que Dios va a introducir la ley para que haya más pecado? Eso no va con el carácter de Dios. Él vino para salvarnos del pecado, no para que tengamos más pecado, no para producir más pecado. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Vamos a leerlo otra vez. La ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Cuando tenemos un espejo y nos miramos en el espejo, antes de mirarnos en el espejo tenemos una cierta imagen de la forma en que tal vez nos estamos viendo en ese momento. Y cuando nos vemos en el espejo, puede que hayamos tenido la idea de que, oh, mi cabello debe estar bien porque me lo peiné hace un rato. Pero cuando nos vemos en el espejo, nos damos cuenta que, ¡ah! No, el cabello no estaba bien peinado. Y lo que yo creí que estaba limpio aquí, no, mira que aquí tengo algo, alguna mancha negra y no sé con qué, tal vez toqué un lápiz y luego me toqué la cara y entonces el instrumento del espejo nos ayuda a ver realmente nuestra condición. La ley es como ese espejo del cual estamos hablando aquí. Cuando la ley entra, cuando nos vemos al espejo de la ley, nos damos cuenta que nuestro cabello no estaba tan bien peinado como pensábamos, que nuestra cara no estaba tan limpia como pensábamos, que los botones de la camisa no estaban tan bien abotonados como creímos que los habíamos abotonados. La ley nos muestra que no estamos tan bien como pensamos que estamos. Porque tenemos la tendencia a pensar, oh no, yo por lo menos no soy como fulano o como sutana. Ay, no, esos están, no, pero yo estoy bien. Pero cuando nos vemos al espejo de la ley, nos damos cuenta de que verdaderamente no estamos tan bien como pensábamos que estábamos. Entonces vamos a leer nuevamente el versículo 20, entendiéndolo ahora de la manera que Dios lo intentó darlo, como Él quiere que lo entendamos. La ley, empero, entró para que el pecado creciese. En otras palabras, el espejo entró para que nos diéramos cuenta de que no estábamos presentables. Mas cuando el pecado creció, cuando nos dimos cuenta de que había tanto pecado en nosotros, cuando nos miramos al espejo de la ley, entonces, ¿qué pasó? Sobreabundó, sobrepujó la gracia. El espejo no nos puede limpiar. El espejo solamente nos puede mostrar que necesitamos limpiar la cara, peinarnos bien, abotonarnos bien la camisa, etcétera, etcétera. Pero el espejo nos muestra lo que necesitamos y entonces nos damos cuenta que solamente la gracia de Dios es la que puede limpiarnos, peinarnos, acomodarnos, acicalarnos, hacernos justos, obrar de manera recta. Solamente la gracia de Dios puede hacer eso. Hay otra parte de este versículo que quisiera señalar ahora mismo también. Dice, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Esto ocurre no solamente una vez en nuestras vidas o solamente los sábados, que es el día santo, no.
Esto ocurre donde quiera que hay pecado. Donde quiera que hay pecado, allí está la gracia de Dios. Allí sobrepuja la gracia de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando escuchamos que en tal lugar, en tal ciudad, en tal vecindad, se están sucediendo unas cosas terribles, ¿qué podemos saber? Que allí donde el pecado está sobreabundando, la gracia de Dios está sobreabundando aún más. Porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Y cuando nos miramos a nosotros mismos y nos vemos con mucha pena, ay Señor, ¿cómo es posible que haya tanta maldad en mí? Sabemos entonces, tenemos la sinceridad de Dios, tenemos la promesa de Dios, tenemos la certeza de que allí donde vemos el pecado en nosotros, la gracia de Dios está lista a trabajar y sobrepujar, ganar la batalla contra el pecado. Qué versículo tan bello, ¿verdad? Por eso pensé que era bueno para que lo aprendamos. Y entonces el 21 dice, para que de la manera que el pecado reinó por la muerte, porque como dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, porque esa es la paga del pecado, así también la gracia reine. ¿Cómo? Por la justicia, no por muerte, sino por la justicia, para vida eterna, por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, Romanos 5, 20 y 21 son las palabras que Dios quiere que recordemos y que las repitamos y las repitamos, porque el trabajo, como hemos dicho, el trabajo del Espíritu Santo es fijarlas en nuestras mentes. Así que estas son las que vamos a repetir y a repasar para que el Espíritu Santo las fije en nuestras memorias. Seguimos ahora el segundo párrafo del capítulo 28 que empezamos hace un momento. El objeto o el blanco de la introducción de la ley en Sinaí fue para que el pecado abundara. Ya debemos de tener una mejor claridad en cuanto a esa acertación. No para que hubiera más pecado, pues si se nos amonesta a no perseverar en el pecado bajo el pretexto de no para que hubiera más pecado, pues si se nos amonesta a no perseverar en el pecado bajo el pretexto de hacer abundar la gracia, es evidente que la justicia de Dios jamás introducirá el pecado con el fin de exhibir la gracia. El pecado ya está en nosotros. Dios no lo puso allí para que nosotros nos diéramos cuenta de la gracia, no. Nosotros pecamos. Nosotros hemos escogido andar en contra de Dios. Y entonces Dios nos ayuda por medio de su ley a ver lo que necesitamos y a apreciar su gracia. Seguimos. La ley no es pecado, pero por su propia justicia produce el efecto de poner en evidencia el pecado, de hacer que el pecado por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Me miro la cara y digo, ¡uy! ¿Cómo está de sucia? Me veo el cabello, ¡ay! No, yo no sabía que eso estaba allá. El objetivo, pues, de la proclamación de la ley en Sinaí fue el de hacer que el pecado que existía ya antes quedara patente en su verdadera naturaleza y extensión, de forma que la sobreabundante gracia de Dios pudiera ser apreciada en su verdadero valor. Otra ilustración que podríamos tener de esto es el hecho de que, ¿recuerdan cómo la vida perfecta y pura de Cristo creaba en los sacerdotes y en los sacerdotes y en los líderes espirituales, creaba una envidia, un celo, y creaba toda clase de planes? ¿Cómo nos vamos a deshacer de él? La vida pura de Cristo
les señalaba, y en lugar de aceptar la gracia para que los transformara, entonces se mantenían encerrados en sus pensamientos, en su pecado, no se lo quisieron entregar a Cristo, sino que lo guardaron y permitieron que allí abundara el pecado sin recibir la gracia. Por eso terminaron haciendo el plan y llevando a cabo el plan para quitarle la vida a Jesús. Vamos a Santiago 1. Santiago está después de Hebreos. Estamos en Romanos allí. Sigan hacia el final de la Biblia. No tan rápido, pero tampoco tan despacio. Van a ver a Hebreos y después de Hebreos está Santiago. Vamos a ver a Santiago 1, 22 y 23. Nuevamente, otra ilustración para que entendamos bien lo que estamos estudiando. Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Con oírla ya tuve. No. Hay que ponerla en práctica, ¿verdad? Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Lo que estábamos hablando del espejo, ¿verdad? Porque el que se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que habiéndose mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Lo que escuchamos, lo que vemos en la palabra de Dios nos muestra nuestra necesidad. Entonces regresamos a que la palabra nos siga mostrando y por medio de ella la gracia de Dios, lo que aprendemos de Dios, de su carácter, de su obra hacia nosotros, eso nos va transformando. Dice en Romanos 3:18, creo que dice, que nos transforma de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Volvemos entonces al capítulo 28 en el libro. Dice, la introducción de la ley hizo que la ofensa abundara, pero el pecado que la ley hizo abundar existía ya previamente. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, dice en Romanos 5:13. ¿Recuerdan? Y si no recuerdan, les voy a dar esta información, porque ya estudiamos en el capítulo 23 del libro. Hicimos un pequeño viaje para comprender mejor lo que estábamos estudiando. Lo pueden encontrar en el video de octubre 17 del año pasado. Pueden tomar esta información para que vayan. Lo que hicimos fue estudiar cómo cada uno de los mandamientos que fue dado en Éxodo 20, y Éxodo va después de Génesis, ¿verdad? Pero fuimos desde el principio de Génesis viendo a ver dónde se encontraba cada uno de los mandamientos que se dio en el Sinaí y cómo las personas entendían que matar no era correcto, que decir mentiras no era correcto, que adulterar, etcétera, 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 no era correcto. Todo eso ya venía, el sábado ya venía desde el Edén, desde antes que entrara el pecado, ya el sábado Dios lo había pronunciado como santo, bendito, apartado para nosotros. Eso lo encontrarán todo allí, como les dije, en el video de octubre 17 del año pasado. Y va con el capítulo 23 del libro. ¿Ok? Seguimos leyendo. Por lo tanto, la ley estaba también en el mundo antes de ser proclamada en el Sinaí, tanto como lo estuvo después, dado que donde no hay ley, no se inculpa pecado.
Esas palabras vienen de Romanos 4:15, por si quieren poner allí la cita de donde proviene y la pueden encontrar después. Dios dijo a Isaac: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y Génesis está antes de Éxodo, ¿verdad? Esto está en Génesis 26:5. Ahí estamos nuevamente repasando el hecho. Los mandamientos de Dios existían antes de que fueran dados en el Sinaí. Seguimos leyendo. La bendición de Abraham fue la de los pecados perdonados y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Viene de Romanos 4:11. Antes de que el pueblo de Israel hubiera llegado a Sinaí, y les voy a decir cuánto antes, un mes antes de que el pueblo de Israel hubiera llegado a Sinaí, al caer el maná por primera vez, eso fue en Éxodo 16, ¿verdad? Dios dijo que lo estaba probando para ver si anda en mi ley o no. Todo eso lo estudiamos ya anteriormente también. El capítulo 16 de Éxodo está antes del capítulo 20 de Éxodo, que es cuando se dieron los 10 mandamientos desde el monte Sinaí. Pero ya en el capítulo 16 Dios les había dicho: les estoy dando el maná 6 días a la semana, el séptimo no va a caer maná. Para probarlos, a ver si ustedes van a hacer mis mandamientos o no. Ya ellos sabían esto. Lo sabían desde antes, Dios se los estaba recordando y les estaba dando allí una forma práctica de saber cuál era el sábado, el séptimo día. Ese día no cabía el maná, ¿verdad? Eso lo estudiamos anteriormente. Seguimos en la página 181, dice: por lo tanto, es evidente que la proclamación de la ley desde el Sinaí no marcó diferencia alguna en la relación del hombre con Dios. La misma ley existía ya antes de ese tiempo y con el mismo efecto: mostrar a las personas que eran pecadoras, y toda justicia que demanda la ley y toda la que es posible tener para el humano ha sido la posesión de los hombres de fe, de entre los cuales Enoc y Abraham fueron notables ejemplos. Vamos a dejar hasta allí por esta noche y volveremos a este tema la próxima vez. Por ahora les invito a que nos postremos de rodillas para la oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos porque tomas el tiempo y haces el esfuerzo de comunicarte con nosotros para que podamos saber los planes, los pensamientos que tienes en tu mente, para que así podamos ser transformados. Tu Hijo vino con el plan de salvarnos del pecado. Y solamente, Señor, por la muerte de Él y por lo que entendemos de su carácter por medio de tu palabra, podemos ser transformados a su misma imagen. Ayúdanos, Señor, para que tengamos mentes y corazones dispuestas, no solamente a escuchar, sino también a seguir el camino, la luz, la verdad que tú nos das, para que así no seamos solamente leedores de tu palabra, sino hacedores de ella también. Gracias porque tú nos das tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor, para que no te resistamos ni te rechacemos, sino que permitamos que la corriente de tu amor nos lleve a ser transformados, que nuestro carácter sea como el carácter de Cristo, y así podamos estar listos para recibirlo cuando Él regrese muy pronto en las nubes de los cielos.
Te lo agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén.